Cuando un paciente ya tiene un grado de obesidad, ¿sí? Más de 30, que sería una obesidad grado 1, el cual está añadido a una enfermedad metabólica, ya sea hipertensión o diabetes, es un paciente ya candidato a cirugía bariátrica y metabólica. Hagamos clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. Hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Torres, médico especialista en cirugía general y laparoscópica avanzada. Es miembro avalado por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, así como de la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Actualmente, el doctor Torres forma parte del equipo de cirujanos del Hospital Alianza y la Policía Nacional y realiza procedimientos en distintos puntos del país a nivel nacional. Hoy, en Hagamos clic con un café, hablaremos de la cirugía bariátrica, una intervención que no solo ayuda a perder peso, sino que también puede cambiar vidas al mejorar condiciones como la diabetes, hipertensión y problemas articulares. Conversaremos con el doctor Juan Pablo Torres para entender quiénes son candidatos ideales, cuáles son sus beneficios y cómo es el proceso desde la decisión hasta la recuperación. Bienvenido, doctor. Muy amable por la invitación a esta prestigiosa institución que es Hospital Alianza. Estamos prestos para dar charlas educativas, ¿sí?, de prevención y de todo en cuanto a cirugía bariátrica. ¿Sí? Muy amable por la invitación. Muchas gracias, doctor. Doctor, comencemos con lo básico. ¿Qué es la cirugía bariátrica y cuál es el principal propósito? Ya, la cirugía bariátrica en sí es una cirugía, concretamente la definición es una cirugía para bajar de peso, ¿sí? ¿Para qué la realizamos? Para en sí mejorar el estado de vida, ¿sí? El estilo de vida, mejorar los hábitos alimentarios de una persona que tiene una obesidad, ¿ya? Bajarle de peso, con eso ayuda a que todas las enfermedades adicionales que acarrea la obesidad, como la hipertensión, la diabetes, problemas articulares, problemas de cáncer en ciertos pacientes, todo esto se ve mejorado con la cirugía bariátrica, ¿sí? Por eso la realizamos, por eso la hacemos y por lo que es necesario una evaluación muy meticulosa, ¿sí?, para llegar a un diagnóstico certero y evaluación al paciente de una manera adecuada. Sabemos que la obesidad no solo afecta al aspecto físico, sino que puede estar vinculada a diversas enfermedades. ¿Cuáles son algunas de las enfermedades más comunes que están asociadas con la obesidad? Ya, hoy en día las enfermedades más asociadas a la obesidad, tenemos la hipertensión, tenemos la diabetes, tenemos problemas articulares, tenemos problemas cardíacos, ¿sí?, tenemos problemas de enfermedad cerebrovascular, ¿sí?, tenemos enfermedades de apnea del sueño, ¿sí?, problemas respiratorios, ¿sí? En ciertas ocasiones en mujeres tenemos problemas de cáncer de cuello de útero, problemas de cáncer de ovarios, ¿sí? En sí, esas son las enfermedades más comunes que puede acarrear una obesidad severa, grave, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Hablemos de los candidatos. ¿Cuáles son los factores o condiciones médicas que determinan si alguien es apto para someterse a esta cirugía? Ya, a un paciente que ya tiene obesidad, se lo debe evaluar. La evaluación consiste en empezarle, ¿sí?, verle su estatura, y una relación entre el peso y la estatura es el índice de masa corporal, ¿sí? Cuando un paciente ya tiene un grado de obesidad, ¿sí?, más de 30, que sería una obesidad grado 1, el cual está añadido a una enfermedad metabólica, ya sea hipertensión o diabetes, es un paciente ya candidato a cirugía bariátrica y metabólica, ¿sí? También debemos tener presente que la definición de la cirugía metabólica, ¿sí?, también es algo importante porque va encaminado a problemas metabólicos, ¿sí?, como la hipertensión, la diabetes, ¿sí? En sí, cuando el paciente ya tiene un grado de obesidad, ya hay que estar pensando en una cirugía metabólica y no estar perdiendo el tiempo, ¿sí?, en procesos o en procedimientos, ¿sí?, que no le van a dar resultado en el futuro. Muchas gracias, doctor.
Cada paciente es único y sabemos que existen varios tipos de procedimientos bariátricos. ¿Cuáles son las técnicas más comunes que se realizan en la cirugía bariátrica y cómo se decide cuál es la más adecuada para cada paciente según su condición médica? Ya, cuando yo tengo un paciente que ya tiene una obesidad, una evaluación muy meticulosa, como lo había nombrado, ¿sí? Me hace decidir a qué procedimiento voy encaminado. Los procedimientos que más se hacen hoy en día a nivel mundial, ¿sí? Tenemos la manga gástrica que se hace en un 60% y un bypass gástrico que se hace en un 40%. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a una evaluación, ¿sí? De acuerdo a cómo yo lo evalúo al paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un índice de masa corporal de 35, ¿sí? Y tenemos una enfermedad adicional, una hipertensión o diabetes, yo me voy encaminado por un procedimiento que sea tanto bariátrico para bajarle de peso al paciente y tanto metabólico, ¿sí? Para mejorar sus problemas metabólicos, ¿sí? Entonces, el bypass gástrico, ¿sí? me reduce o me alivia los males, la parte metabólica en más del 70%. Pero si yo tengo, por ejemplo, una paciente que ya tiene obesidad, ¿sí? No tiene algún otro problema metabólico, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, probablemente esta paciente sea solamente para una manga gástrica, ¿ya? Entonces, para decidir un paciente, ¿sí? ¿Para qué procedimiento necesito evaluación adecuada, meticulosa de todos los pacientes? No es importante decir a este se le hace manga, a este se le hace un bypass, ¿sí? Entonces no, la evaluación no va así, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy meticulosos con el paciente y decidir a qué procedimiento va encaminado. La seguridad siempre es una preocupación importante. ¿Cuáles son los riesgos o complicaciones más comunes y qué medidas se toman para minimizarlos? Bueno, para tratar de minimizar todos estos tipos de riesgos que puede ocurrir en una cirugía bariátrica, primeramente el paciente debe acudir a un médico que esté avalado por una sociedad de cirugía bariátrica, ¿sí? Por una sociedad, una federación internacional de cirugía bariátrica, en este caso la IPSO, ¿sí? Que nos avala a nosotros como cirujanos bariatras acá en el país, ¿sí? Yo acá en Quito, ¿sí? Entonces, eso ayuda mucho, ¿sí? A disminuir los riesgos, tener una experiencia en cuanto a cantidad de pacientes también ayuda muchísimo, ¿sí? A disminuir cualquier tipo de riesgos que se pueden suscitar, ¿ya? Igualmente, disminuye también los riesgos, ¿sí? Implica que el paciente debe ser evaluado por un grupo multidisciplinario, ¿sí? También es muy importante realizarse todos los exámenes, ¿sí? Exámenes correspondientes o dirigidos a este tipo de cirugía bariátrica, y aparte de eso también debe ser evaluado por un médico internista, por el cardiólogo, por el endocrinólogo, de acuerdo a cierta patología que el paciente presente. Doctor, ¿qué preparación necesita un paciente antes de someterse a una cirugía de este tipo? ¿Qué estudios o evaluaciones son indispensables? Ya, antes de someterse a una cirugía bariátrica, el paciente debe ser debe ser evaluado por un grupo multidisciplinario, ¿sí? El grupo multidisciplinario consta de un médico cardiólogo, médico internista, ¿sí? Si es que el paciente tiene diabetes, como un médico endocrinólogo. Si el paciente tiene algún problema pulmonar, el paciente debe acudir a un neumólogo también, ¿sí? Si el paciente tiene algún problema gástrico, también tenemos que hacer una endoscopía digestiva alta, ¿sí? También tenemos que hacer los exámenes complementarios preoperatorios, ¿sí? Una gama de exámenes de laboratorio de sangre, ¿sí? Aparte de eso, también el paciente debe acudir, y muy importantísimo, el paciente tiene que ser vigilado por un nutricionista, ¿sí? Y aparte del nutricionista, también debe ser vigilado por la parte psicológica. Todo paciente que tiene una obesidad tiene muchos problemas psicológicos, ¿sí? Dentro de estos, ansiedad, estrés, depresión.
¿sí? De acuerdo a cómo evalúe el psicólogo, ellos le van a catalogar, el paciente tiene, un ejemplo, depresión, pues hay que dar un tratamiento probablemente para la depresión, ¿sí? No es que es un requisito, no es que es que nos va a decir que el paciente no se puede operar, sino más bien es un control para que el paciente, después de cirugía bariátrica, tenga una buena, que sea llevadera la parte postquirúrgica, ¿sí? De la cirugía. Entrando en detalles sobre el procedimiento, ¿cómo se realiza la cirugía bariátrica? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y qué tipo de anestesia se utiliza? Ya, en cuanto a todos los procedimientos bariátricos, que en sí y los que yo hago, los que más hago es la manga gástrica, ¿sí? Y el bypass gástrico. Todos estos procedimientos bariátricos los hago por vía laparoscópica, ¿sí? Más del 99% se hace por vía laparoscópica, ¿sí? Entonces, hacer una manga gástrica consiste en extirpar más del 60, 70, 80% del estómago, ¿sí? Y extraerlo, ¿sí? En cambio, en el bypass gástrico yo hago una variación del tránsito intestinal, haciendo un estómago pequeño y conectándolo directamente al intestino. Entonces el alimento llega a un estómago pequeño y va directo al intestino, ¿sí? El tiempo que nos dura estos procedimientos va entre hora y 30 a hora 45, ¿sí? Máximo 2 horas, ¿ya? En cuanto a manga gástrica o bypass gástrico, ¿sí? Todo estos procedimientos lo hacemos con el paciente dormido, ¿sí? Con una anestesia general. La recuperación es un tema que genera muchas dudas. ¿Cuánto tiempo tarda en promedio un paciente en recuperarse y qué cuidados son claves en este proceso? En cuanto a la parte de postquirúrgica, la recuperación, el paciente, nosotros lo ingresamos al paciente a cirugía bariátrica laparoscópica, ¿sí? Entonces, con este procedimiento de laparoscopía, los pacientes se recuperan muy rápido, ¿sí? Se recuperan, por ejemplo, yo opero a los pacientes, los tengo 24 horas de hospitalización y de ahí el paciente en sí, entre el quinto y el octavo día, el paciente está yendo a sus labores cotidianas, ¿sí? A veces no se espera el, el tiempo, los 15 días de reposo que a veces uno le manda. No, doctor, yo ya me siento muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la recuperación es muy rápida. Más del 80-90% de los pacientes se recuperan de una manera muy satisfactoria dependiendo del procedimiento, ¿sí? Si es el procedimiento laparoscópico, la recuperación muy rápida. Doctor, hablemos de resultados. ¿Qué cambios pueden esperar los pacientes tanto a corto como a largo plazo después de la cirugía? Ya, los cambios después de una cirugía bariátrica son múltiples, muchos cambios, ¿sí? En cuanto al control de sus enfermedades, ¿sí? Es mal decir que se va a curar las enfermedades. Vamos a controlar las enfermedades, vamos a prevenir que se vayan aumentando, que se vayan cronificando las enfermedades, ¿sí? Que por ejemplo un paciente que tuvo hipertensión toma una tableta y que siga tomando 2, 3 tabletas, ¿sí? En el día, ¿sí? Entonces eso hacemos con eso quiere decir una remisión de la enfermedad, control de la enfermedad, ¿sí? Hay pacientes que con el tiempo dejan de tomar su medicación, tanto para la diabetes, para la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, esas mejoras son las que el paciente se siente feliz, ¿sí? Aparte de su parte estética, ¿sí? También la parte de salud, ¿sí? En cuanto a la diabetes, vamos a bajar su glucosa, también el paciente deja en ciertas ocasiones, más del 90% dejan de tomar su medicación para la glucosa, ¿sí? También hay pacientes que están tomando de manera crónica, ¿sí? Medicamentos analgésicos para tratar de vencer dolores articulares, ¿sí? Es importantísimo esto. Mejoramos muchísimo también en el aspecto psicológico de los pacientes, ¿sí? Los pacientes se sienten mucho más felices, disminuyen la carga de ansiedad que
que tuvieron antes de cirugía, ¿sí? El paciente se libera de ansiedad, de depresión, ¿sí? De múltiples cosas en la parte psicológica. El paciente, como ellos mismos indican, se siente más felices, se ven en el espejo, ¿sí? Y tratan de hacer ya sus cosas normalmente, ¿sí? De una manera aliviada de su exceso de peso que tenían, ¿sí? Entonces, en la parte estética, igual las pacientes son muy felices, en definitiva. Muchas gracias, doctor. Sabemos que esta intervención requiere un cambio de hábitos. ¿Qué ajustes en alimentación y estilo de vida son necesarios para garantizar el éxito de la cirugía? Ya, sí, es muy importante esto en cuanto a la parte nutricional, ¿sí? Ya que la evaluación, como lo había mencionado anteriormente, la evaluación nutricional es muy fundamental en este tipo de procedimientos. Si tenemos que preparar al paciente antes de la cirugía y la preparación para después de la cirugía es muy importante, ¿sí? La parte de la nutricionista que se va a encargar totalmente una nutrióloga, ¿sí? Una nutricionista, una doctora nutricionista, ¿sí? En nuestro caso tenemos que ellas le enseñan muchas cosas a los pacientes, que ya no va a ser lo mismo que antes. Si antes de cirugía masticaba 5 veces, ahora tiene que hacerlo lo que reglamenta los libros, 32 veces. Si antes comía apurado, ahora lo va a hacer lento. Si antes lo hacía mucho, comía mucho, ahora lo va a hacer en cantidades muy reducidas, ¿sí? Solamente lo que el cuerpo necesita, ¿ya? Entonces ahí vamos encaminando. Si el paciente mastica bien, si el paciente come despacio, si el paciente come poco, la parte de la cirugía es muy llevadera. No le va a pasar absolutamente nada al paciente. Esos cambios tienen que estar metidos en su mente del paciente. Tiene que haber esos cambios, porque si no van a haber muchos problemas, principalmente digestivos, ¿ya? Entonces, en sí, esa la parte nutricional es lo básico en esto, ¿sí? Y también asociado a esto, ¿qué es lo que va a comer? ¿Sí? No puede comer absolutamente todo, ¿sí? Si lo va a hacer, lo va a hacer en cantidades pequeñas. Si se va a comer una grasa, probablemente ella tiene que atenerse a las consecuencias de que probablemente le provoque problemas intestinales, problemas de gases, alguna situación de estas cosas. Entonces, no puede en sí comer de todo, ¿sí? Un procedimiento bariátrico en sí, yo les llamo, es un freno de mano a la mala alimentación que tenía anteriormente, ¿sí? Entonces, vamos a poner un freno de mano en cuanto a esto, a toda la parte nutricional. Muchas gracias, doctor. Perdón, y aparte de todo eso, en cuanto a los cambios de hábitos alimentarios, también tiene que cambiar su estilo de vida, ¿sí? Tiene que el paciente movilizarse. Si un paciente no se moviliza, probablemente no lleguemos a un objetivo que es bajarle más del 70% de su exceso de peso en un año, ¿sí? ¿Cuál es lo recomendable? ¿Cuál es el tiempo recomendable para que un paciente se movilice? Entonces, 150 minutos a la semana. ¿Qué quiere decir eso? 30 minutos día por 5 días, ¿sí? Eso es lo indicado en un paciente que tiene un procedimiento bariátrico. Doctor, entramos en el segmento La Comunidad Alianza Pregunta. ¿La cirugía bariátrica tiene algún impacto en la fertilidad o en el embarazo? Ningún impacto, ¿sí? Tenemos un porcentaje de pacientes que se realizan cirugía bariátrica. El 60% de las pacientes que se operan, ¿sí? Son de edad de fertilidad, ¿sí? Son en edad fértil, ¿ya? Entonces, la cirugía bariátrica, si hacemos una cirugía bariátrica, le bajamos de peso a la paciente, la paciente tranquilamente puede quedar embarazada, ¿ya? Entonces, aquí lo que necesitamos es que la paciente, ¿sí? Después de una cirugía bariátrica, consulte a su ginecólogo para que tomen un método anticonceptivo ideal, ¿sí? Porque la paciente después de una cirugía bariátrica no puede quedar embarazada entre el año 6 meses a 2 años.
¿sí? ¿Por qué? Porque si es que lo hace antes, la parte nutricional que todavía no está adecuada, ¿sí? Imagínense ustedes con un producto adentro. También el producto va a estar con su parte nutricional inadecuada. Entonces, lo recomendable para que una paciente quede embarazada después de una cirugía bariátrica, después del 1 año y medio, 2 años. ¿Es posible que el paciente recupere peso después de la cirugía si no mantiene buenos hábitos? Por supuesto, ¿sí? No al 100%, digámoslo así, pero sí un 30-40% puede reganar de peso. Entonces, aquí lo importante es que si el paciente no se adecúa a sus hábitos alimentarios, no cambia sus hábitos alimentarios, no cambia su estilo de vida, ¿sí? Las probabilidades de reganancia de peso es del 30 al 40%, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ganar con ese 30-40%? Que probablemente vuelvan sus enfermedades, ¿sí? Vuelva su hipertensión que la teníamos controlada, vuelva su diabetes que la teníamos controlada, probablemente vuelvan sus dolores articulares, ¿sí? Probablemente comience a tener un problema de dislipidemia nuevamente que nos provoque algún infarto de miocardio. Entonces, es importante los cambios de hábitos alimentarios y el estilo de vida para que un paciente no vuelva a reganar de peso. ¿Cómo afecta esta cirugía la absorción de nutrientes? ¿Es necesario tomar suplementos de por vida? Por supuesto que hay que tomar suplementos, ¿sí? Los suplementos, dentro de esto están las vitaminas y las proteínas, los más importantes, ¿sí? Entonces, la afectación nutricional por una cascada de hormonal, tan enzimática y todo a nivel del intestino, que vamos a disminuir, ¿sí? En sí vamos a disminuir la capacidad de alimento que entra a nuestro cuerpo, y aparte de eso también vamos a disminuir en ciertas ocasiones la absorción de ciertos nutrientes, dentro de ellos las proteínas, ¿sí? Entonces sí se ve afectada en cierto tiempo la parte nutricional, hasta que el organismo nuevamente comience a reabsorber adecuadamente. Se pasarían unos 6 meses. 6 meses, ¿sí? De una suplementación, ¿sí? Suplementación tanto nutricional como vitamínica es importantísimo, ¿sí? De ahí, después de esa nutrición, suplementación, vamos nuevamente a lo nutricional. Todos los alimentos, ¿sí? Todos los alimentos tienen proteínas, tienen vitaminas. Entonces, si yo al paciente, después de los 6 meses de una suplementación rigurosa, ¿sí? Comienzo a darle, a introducirle alimentos que son ricos en proteínas, tanto en la carne, el pollo, pescado, claras de huevo, es importantísimo eso, que el paciente ya vaya comiendo, ¿sí? Que coma ya lo suficiente, y eso en sí lo lleva a un nutricionista. Si es que yo hago exámenes en los 6 meses y el paciente tiene cierta deficiencia, probablemente sí continúe hasta el año, 2 años, 3 años probablemente de una suplementación. En ciertas ocasiones se ha visto pacientes al realizar los exámenes que todo está normal a los 6 meses, 1 año, ¿sí? Y a veces ya sin suplementación, ¿sí? Porque el intestino ya se acostumbra a reabsorber de los alimentos, ¿sí? Nuevamente. Entonces es importante. Pero eso es más importante todavía, valga la redundancia, que el paciente sea evaluado. Si el paciente no se evalúa, ¿sí? Al mes, a los 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, ¿sí? 5 o 6 evaluaciones al año. Y llega, si el paciente, por ejemplo, si el paciente lo opero ahorita y de ahí lo veo al año, probablemente la parte nutricional esté muy afectada, ¿sí? Porque no tuvo ningún control. Entonces, en este caso, los controles son los importantes para saber si es que el paciente suplementa de por vida o si es que el paciente comienza a comer adecuadamente. ¿Cuánto tiempo debe esperar una persona para retomar el ejercicio físico o su vida laboral después de la intervención? Después de una intervención quirúrgica de bypass gástrico o de manga gástrica, que son los procedimientos bariátricos, tenemos que hacerlo a partir del mes.
¿Qué tipo de seguimiento se recomienda después de la cirugía bariátrica para asegurar que los resultados se mantengan a largo plazo? Ya, los seguimientos es importantísimo, ¿sí? Si nosotros vamos haciendo los seguimientos como se le indica después de que sale de la hospitalización, ¿sí? Tenemos que verle a los 8 días para en ciertas ocasiones retiro de puntos, ver cómo está, ver qué porcentaje o qué cantidad de peso ha bajado, ¿sí? Al mes nuevamente se le hace un nuevo control, ¿sí? Controlamos a los 3 meses, controlamos a los 6 meses, controlamos a los 9 meses y controlamos al año, ¿sí? Es importante 5 o 6 controles en el año. ¿Qué vamos a ganar con eso? Es viendo cuál es el porcentaje de pérdida de peso, ¿sí? Con eso yo voy indicando, sí, mi procedimiento fue efectivo, ¿sí? Por ejemplo, si ha bajado más del 70-80% de su exceso de peso en los 6, 9 meses, eso quiere decir que mi procedimiento que yo le hice al paciente fue el adecuado, ¿ya? Eso en sí, en cuanto a controles, ¿sí? En cuanto a la evaluación que tiene que tener un paciente post-bariátrico, tiene que ser estrictos. Si el paciente no se controla, le va a ir mal. Finalmente, doctor, ¿qué mensaje les daría a quienes están considerando este procedimiento pero aún no se deciden? A todos los pacientes que ya tienen un sobrepeso, que ya tienen una obesidad, les pido por favor que acudan a médicos avalados, ¿sí? Por sociedades de cirugía bariátrica, ¿sí? Es importante que ustedes tengan un criterio certero, ¿sí? Encaminados a qué procedimiento, ¿sí? Se les va a hacer, ¿sí? O si necesitan o no necesitan cirugía bariátrica, ¿sí? Si están con esa duda, acudan, ¿sí? A un médico certificado, avalado por una sociedad de cirugía bariátrica. Importantísimo, ¿sí? No le tengan miedo, ¿sí? A lo que le deben tener miedo es a las enfermedades que puede provocar la obesidad. A eso tienen que tenerle miedo. Más del 70%, ¿sí? de los pacientes que tienen obesidad van a presentar hipertensión y diabetes. A eso tienen que tenerle miedo, ¿sí? No le tengan miedo a entrar a quirófano, a solucionar su vida, a mejorar su salud, ¿sí? Que 0.1% de probabilidades de riesgos, ¿sí? Entonces, recomendación, acudan a un médico avalado por sociedades. Doctor, cuéntenos, ¿dónde pueden contactarlo nuestros oyentes, ya sea para agendar una consulta o para resolver dudas sobre este procedimiento? En el Hospital Alianza, tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Ofrecemos atención personalizada respaldada por las mejores aseguradoras del país. Somos un hospital de tercer nivel comprometidos en brindarte la atención que mereces con calidez y profesionalismo. Estamos ubicados en Quito, sector La Granja. Bueno, pueden contactarme a mi número de teléfono, que es el 0958 84 5905. 0958 84 5905. O en las redes sociales, estamos en Instagram, DRJP Torres 21. Estamos en TikTok, Dr. Juan Pablo Torres. Estamos en Facebook también, Bypass Gástrico Ecuador, ¿sí? Entonces, ahí nos puedes contactar, gustosos en atenderte, ¿sí? Vamos a despejar todo tipo de dudas que tengas sobre sobrepeso y obesidad. La cirugía bariátrica no solo transforma el cuerpo, sino que también puede ser el inicio de una vida más saludable y plena. Muchas gracias nuevamente, doctor, por acompañarnos y a ustedes por escucharnos.
No se pierdan nuestro próximo episodio, donde continuaremos abordando temas que impactan tu bienestar. Hasta la próxima.